Bueno, me decían los casos de corrupción. Mire, señora, yo he presentado, mi gobierno ha presentado a la Fiscalía hasta la fecha 111 expedientes de investigaciones que se han hecho por irregularidades. Yo no puedo decir que por actos de corrupción, porque eso quien tiene que calificarlo es la Fiscalía y quien tiene que demostrarlo al final es la Fiscalía ante juez competente. Yo lo que he hecho es cumplir con mi responsabilidad, con la obligación que comprometí durante la campaña electoral de que íbamos a tener tolerancia cero con actos de corrupción, tanto en mi gobierno como actos de corrupción de gobiernos anteriores. Pues bien, la Subsecretaría de Transparencia, que es una dependencia de la Secretaría de Asuntos Estratégicos que dirige el amigo ministro de Educación, Hato Asbun, como también otros ministros, como el ministro de Obras Públicas, el ministro Centeno, cuando estaba como ministro de Gobernación, la ministra Isabel Rodríguez como ministra de Educación y otros jefes de instituciones, de salud y otras instituciones que se presentó un caso sonado de correos, se han presentado casos de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada misma, es decir, hay 111 expedientes de investigaciones hechas por irregularidades que podrían ser actos de corrupción cometidos en gobiernos anteriores, incluso algunas irregularidades también cometidas por funcionarios de mi gobierno. Yo no puedo condenar a un funcionario de mi gobierno cuando se investiga una irregularidad, si no es la Fiscalía la que se pronuncia. Por eso es que es importante que haya un fiscal general de la República. Yo realmente lamento que en 3 años, porque esto se presentaron al principio de mi gestión, que ya en 3 años la Fiscalía haya avanzado muy lentamente en estos casos. Perdonen, no es que me esté quitando una responsabilidad, pero mi responsabilidad es promover prácticas transparentes y probas. Y ese ha sido un esfuerzo de este gobierno desde que yo asumí la presidencia de la República. Se presentaron 111 expedientes, la Fiscalía es la única entidad competente para decir si esos expedientes, si esas investigaciones hechas por funcionarios de mi gobierno, donde hay algunos funcionarios del actual gobierno, pueden ser calificados o no como actos de corrupción. De todos modos, ya se han llevado a los tribunales a algunos exfuncionarios, como el caso, por ejemplo, del fraude en la reconstrucción del hospital de Zacatecoluca, o el uso ilegal de fondos de parte de exfuncionarios de Correos, que según se dice, con estos recursos se financiaban actividades del partido Arena. Un caso emblemático también es la denuncia que presentó el Ministerio de Obras Públicas, el ministro Gerson Martínez, en el caso de hasta hace algunos días, Boulevard Diego de Holguín, que a partir del domingo pasado se conoce o se conocerá como Boulevard Monseñor Romero. De modo tal, pues, de que, respondiendo a su interrogante, yo le podría decir, señora, con toda satisfacción, que este es el primer gobierno que ha adoptado mecanismos de transparencia. La ley de acceso a la información pública se aprobó en este gobierno, no en gobiernos anteriores. Los portales donde se encuentran información de todas las instituciones del gobierno es una práctica de buen gobierno de este gobierno. No habían portales en gobiernos anteriores, no había información de acceso público en gobiernos anteriores, y eso a mí me consta porque yo ejercí el periodismo y mucha información de acceso público que ahora la entregamos sin ningún problema, en el pasado no se entregaba.